Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Guzmán y junto con mis compañeros Juan Pablo Gastelum y Oscar Montoya vamos a presentar el proyecto final de la materia de Fundamentos de Base de Datos llamado Sistema de Gestión de Biblioteca Académica, Bibliotech Network. En esta práctica vamos a presentar lo que es la base de datos, vamos a mostrar lo que es el dominio en cuanto a updates y a deletes, vamos a insertar datos, vamos a ver vistas, procedimientos almacenados, funciones y disparadores. Asimismo, vamos a trabajar con lo que son usuarios locales y los privilegios para los mismos. Entonces, para empezar, vamos a ver que ya tenemos nuestra base de datos. Para facilidad en cuanto al video y que no se extienda tanto, las, la codificación ya está hecha. Tenemos todo listo y preparado para que no nos quite tanto tiempo. Entonces, al principio de cada uno de estos vamos a ver que dice un drop if exist. ¿Para qué hicimos esto? Esto es por fines prácticos nada más, para que podamos nosotros apreciar que si nos equivocamos se borraba lo que estábamos haciendo y volvíamos a empezar de cero. Entonces lo primero que vamos a hacer es usar el comando create database biblioteca y le vamos a decir a MySQL que vamos a usar esa base de datos. Tenemos diferentes tipos de tablas. Tenemos tabla editoriales donde se van a guardar todas las editoriales de los libros que vamos a estar trabajando en la biblioteca. Aquí algo importante, tenemos un constraint para el email. Constraint es una palabra reservada en MySQL que básicamente nos dice que hay una restricción. Le pusimos checar el email. ¿Qué es lo que checa? Que pues haya una arroba en el email, que tenga datos antes y datos después y que lleve un .com, .edu, .mx. Esta es una restricción que lo podríamos ver algo así como una regla que tiene esta tabla, que para el email necesita tener este formato. Y también le estamos diciendo que es único. ¿Por qué es único? Porque yo no puedo tener dos editoriales con el mismo correo electrónico. Tenemos el ID de la editorial como primary key. Tenemos la tabla categorías, no hay mucho que hablar de ella. Tenemos el ID de la categoría como primary key y el nombre como única. Tenemos la tabla de autores, de la misma manera, primary key es el ID. El personal que trabaja dentro de la biblioteca, estamos utilizando como primary key el número de empleado. Los socios, los socios tenemos que el ID es su primary key con la que vamos a estar trabajando. Tenemos el mismo constraint en cuanto a correo electrónico para el formato. El email es único. Y tenemos aquí dos datos. Membresía, ya que membresía puede ser membresías que maneja la biblioteca. Aquí como dato nada más tenemos que, nos faltó ponerle aquí, not null. El tipo de socio, nosotros lo guardamos principalmente porque el problema especifica que hay tanto socios docentes como socios alumnos. Entonces, si bien la problemática no nos indica que hay que especificar, pensamos nosotros, en equipo, que es bueno que se especifique para después, si se quiere verificar solo alumnos o solo docentes, este, este, esta columna de tipo nos va a ayudar a hacerlo. Luego tenemos los libros. Aquí utilizamos el ID como primary key. ¿Por qué no utilizamos el ISBN, que es el dato único del libro? Porque para empezar es un dato que es de caracteres y trabajar con primary keys que no son integer a veces puede ser un poco más complicados. Entonces, por fines de practicidad para un futuro, preferimos nosotros usar un ID que un char para la primary key. Tenemos el año de publicación, etcétera. Aquí tenemos también una restricción. El precio de los libros, nos comenta la problemática, no debe ser menor a cero, menor o igual a cero. Todos los libros deben de costar mínimo $1. Entonces, este constraint, esta restricción, perdón, es la que nos permite a nosotros verificar que valga más de cero. Tenemos foreign keys referenciando a otras tablas y tenemos on update y on delete restrict.
El onUpdate cascade significa que cuando se modifica uno, modifica otras tablas que está referenciando. Y el onDelete restrict nos indica que no vamos a poder borrar algo, un dato un renglón de una tabla, la cual sea un dato padre. O sea, si tiene más datos que dependen de él, por ejemplo, no podemos borrar el editorial del libro si no tenemos lo que es el onDelete restrict. Si yo quiero borrar la editorial, me va a decir, oye, no se puede porque de la editorial dependen varias tablas hacia abajo. Para eso nos sirven estos dos. Libros y autores para poder definir que la relación es una tabla relacional de muchos a muchos, donde un libro puede tener muchos autores y un autor puede ser autor, vaya, de varios libros. Lo mismo, el primary key, los constraints, etcétera. Ejemplares, el problema nos indica que si bien tenemos lo que son los libros son como lo que nosotros sabemos que tenemos, pero el inventario como tal de cuántos libros tenemos de cada título es lo que se le llama ejemplares. Tenemos la tabla de préstamos, que es una tabla tipo bitácora, donde vamos a registrar cada vez que se realiza un préstamo mediante un procedimiento que vamos a ver más adelante. Y por último, la tabla de sanciones. La tabla de sanciones nos indica que hay sanciones económicas para aquellos socios que no entregan los libros a tiempo. Ahora, creamos la base de datos y ya quedó creada. Ahora vamos a llenarla de datos. Para eso utilizamos este archivo llamado datos, donde nos va a llenar más 100 datos aproximadamente, un poquito más de datos con los que vamos a poder estar trabajando todo lo demás. Lo corremos y ya se insertaron todos sin errores. Vamos a trabajar lo que son updates where. Vamos a insertar datos. ¿Cómo lo vamos a trabajar aquí? Vamos a insertar update. Lo que hace es actualiza las tablas. Mediante set le vamos a decir qué es lo que va a establecer. Por ejemplo, vamos a actualizar la tabla ejemplares. Vamos a establecer que el estado es bueno. Y el where nos va a indicar especificidad. ¿Dónde? Donde el código de barras sea 0008. Luego aquí lo vamos a verificar que se haya hecho correctamente. Aquí lo hice de esta manera porque aquí primero comprobamos cuál es el estado para después aquí con otro update poder cambiarlo. Aquí nosotros no vamos a saber si era bueno, si era malo, si era deteriorado, si era lo que sea. Entonces aquí primero verificamos. Aquí con esto nos sirve a nosotros como un respaldo, por así decirlo. Y aquí nosotros vamos a ver que efectivamente se realice. Y en este verificar, en este select, es el que nos va a dar de prueba de que correctamente se realizó. Tenemos lo mismo para el registro de una fecha o de una devolución real o un cierre de un préstamo. Primero hacemos un update, hacemos un select para comprobar que los datos están de cierta manera y después actualizamos y verificamos. Y de la misma manera, cuando un libro fue restaurado y mejoró su estado, aquí en este caso lo que se hace es que un ejemplar, buscamos un ejemplar deteriorado y lo pasamos de estado deteriorado a estado bueno. ¿Por qué? Porque vamos a decir que se restauró. Si corremos los update, vamos a verificar que efectivamente aquí tenemos este primer select. Lo que hace es que estamos viendo que el ejemplar 8 está en buen estado. Al hacer este update, ese ejemplar 8 pasó a estado deteriorado. Es el mismo. Verificamos. Ahora acá. Aquí podemos verificar que la entrega está en curso. Luego hacemos el update, actualizamos a devuelto y podemos ver que el estado del préstamo 8 ya está devuelto. Y por último, verificamos que un libro tiene su estado deteriorado, el código de barra 007, y al hacer el update cambia de estado deteriorado a estado bueno. Entonces eso nos indica que están funcionando correctamente el update. Ahora vamos con el delete. Aquí lo que vamos a hacer primero es crear un dato de prueba para no borrar nuestros datos que tenemos actualmente. Hacemos datos de prueba con estos comandos, verificamos que se hayan hecho y borramos los datos de prueba y volvemos a verificar.
Si lo corremos aquí podemos ver que aquí están nuestros datos de prueba, autor prueba mexicano. Después ejecutamos el delete autores donde el ID del autor sea el del prueba que estamos utilizando y efectivamente se borró. Ahora, comentamos este código y vamos a trabajar con lo que es este de aquí. Este código es para eliminar lo que es la editorial número 3, pero si nosotros lo corremos nos marca un error. No se puede eliminar o hacer un update. ¿Por qué? Porque es una fila padre, porque de esta editorial dependen varias filas abajo. Entonces, para hacer eso se tiene que borrar de manera manual en cascada. Primero seleccionamos un socio, el número 13, para verlo que efectivamente lo vamos a borrar. Lo verificamos aquí con un select. Ahora, si el resultado es 0, procede con el borrado. Si el resultado no es 0, no se borra. Lo verificamos. Aquí tenemos al socio 13, tenemos sus datos y todo. Ahora, hacemos un count. Si el socio no tiene préstamos activos, significa que no hay nada que dependa de él en la tabla de préstamos. Entonces podemos hacer el delete. Lo eliminamos y efectivamente el socio ya no está. Es el mismo comando de acá y el socio ya no se encuentra. Entonces, por parte de los delete, los update y la creación de la base de datos sería todo. Ok, nos pasamos a la vista uno, que es la vista de catálogos. Pues esta vista genera un catálogo completo de todos los ejemplares de la biblioteca, uniendo información de varias tablas para mostrar un solo lugar todo lo relevante de cada copia física de un libro. Las tablas las unimos con unos joins, eh, que por ejemplo une ejemplares y los libros para obtener el título, el ISBN y el año y el precio. El libro editoriales, pues para obtener la editorial y el país. El libro con categorías, pues para obtener el género o categoría a la cual pertenece el libro. Y pues los libros con libros de autores y autores, pues para obtener los autores. Eh, Usamos el Room Concat para que como un libro puede tener varios autores, pues este campo los une en una sola celda por separados. Y el by agrupa pues todo lo demás que viene siendo el código de barras, título, ISBN, etcétera. O sea, todo menos el autor. Para que el group concat pues pueda unir a todos los autores. Hacemos un select y pues aquí está todas las cosas que devuelve. Por ejemplo, el código de barras, pues es el identificador único del ejemplar del libro. El título ISBN, año guión bajo publicación, pues el precio del libro. La razón social y el país, pues la editorial que lo publicó. Y así, etcétera. Nos pasamos a la segunda vista, que es la de vencidos. Y pues esta vista muestra todos los préstamos que ya pasaron su fecha límite y aún no han sido devueltos. Le damos un select y pues aquí está todo lo que devuelve. Por ejemplo, la columna de descripción del préstamo del identificador, del préstamo del socio, nombre del socio, correo del socio, teléfonos del datos, del contacto, eh, el ejemplar, el estado en el que está, la condición, si es por deterioro, la fecha en que salió, la fecha máxima de entrega, la fecha que fue entregada, y etcétera. Nos pasamos a la vista ahora de rankings. Esta, pues nos muestra qué tan activo ha sido cada miembro de la biblioteca y cuánto han acumulado en multas. Las ordena de mayor a menor actividad. Usamos un Let's Join y no un Inner Join porque los socios que nunca han pedido un libro también puedan aparecer en el ranking, pero solo con ceros en todas las columnas. Y si utilizáramos un Inner Join, pues prácticamente desaparecerían. Le damos un Select y pues las columnas que están, las que devuelven, ¿no? Por ejemplo, la columna de descripción guión bajo socio, socio, el email de identificación del socio, el tipo de estudiante
o docente de la membresía activo, y así. Sí, nos pasamos a los procedimientos. Este es el de préstamo. Pues, ¿qué hace? Pues, este registra el préstamo de un ejemplar, un libro, a un socio. Y pues antes de hacerlo, pues valida tres cosas: que el socio existe y tenga membresía activa, que el ejemplar exista y esté disponible, y que el número del empleado esté registrado en el sistema. Nos vamos a la de deuda, que pues ¿qué hace? Pues consulta el historial de multas o sanciones de un socio y devuelve cuatro valores de salida, que es la suma de todas las multas históricas, las multas con estado, el monto total de pendientes de las multas que aún no se han pagado y pues los nombres de los socios que tienen la multa. Entonces, los calamos, hacemos uno que es inválido, que lo hacemos con el comando de cal, registra préstamo, eh, número 5 con el ISBN 978-001, con el empleado 42 de la lista 14. Aquí nos marca un error, que es que el socio pues no se encuentra activo. Y pues ahora lo hacemos con uno que sí funciona, es con el comando cal registra préstamo con el 1, con el ejemplo 0015, con el empleado número 2, que es la edición 14. Y pues aquí se funciona. Nos vamos ahora con el ejemplo de la deuda, que lo hacemos con un select, con el nombre del socio, con el total histórico del pendiente, con las multas a pagar y el deudo del monto pendiente. Lo corremos y pues aquí nos sale. Se llama Juan, el socio, que dice ahí, a ver, nombre, y pues funciona correctamente. Y aquí tenemos la primera función de las dos que vamos a hacer en el proyecto. Esta función, pues primero comprobamos que no exista anteriormente, porque como estuvimos haciendo pruebas anteriormente, pues no queremos que nos marque un error a la hora de estar también haciendo el video, nada más es para comprobar que no exista antes. Esta función se va a llamar calcular días de retraso y en esta parte se crea lo que venía siendo lo que vamos a necesitar para que esta función reciba dos fechas, ya que esta función recibe las dos fechas y la fecha pactada de la devolución y la fecha real en la que el socio entregó el libro. Primero, la función recibe parámetros que es fecha pactada, que representa la fecha límite de devolución, y la fecha real, que representa la fecha que ya hemos dicho, que es en la que realmente se devolvió el ejemplar. Dentro de la función declaramos una variable llamada días de retraso, donde se va a guardar el resultado. Después se usa un if y las condicionales, como en programación de if else. Y si la fecha real viene vacía, es decir, si todavía no se ha entregado el libro, la función calcula el retraso desde la fecha pactada hasta la fecha actual usando el CURDIC. Si la fecha real es menor o igual a la fecha pactada, significa que el libro se entregó a tiempo, por lo tanto el retraso es cero. Y si la fecha real es mayor a la fecha pactada, entonces se calcula la diferencia de días usando el dateIf. Eh, Finalmente, la función regresa el resultado con return, días de retraso, y, y pues vamos a pasar a hacerle la prueba. Aquí como se muestra en la primera, pues estamos pidiendo que nos muestre los días de retraso de un caso en específico, ¿ok? Que dice que muestra 3 días. Igual podemos usarla, podemos usar esta función para mostrar ahora en tablas los datos, que es la segunda que nos muestra, y nos muestra los días de retraso de toda la tabla. Ahora vamos a pasar a la función número 2 del proyecto. Esta función se llama deuda total
Y a diferencia de la función anterior, esta es una función de consulta relacional, porque si lee información directamente desde las tablas de datos, no como la otra. La función recibe como parámetro el ID socio. Dentro de la función se declara una variable llamada deuda total, donde almacenará el total de multas pendientes. Después se hace una consulta usando pues, el select, como viene aquí, el sum, el collals, el inner join. Se une la tabla sanciones con la tabla préstamos porque las multas están relacionadas con un préstamo específico y cada préstamo pues, pertenece a un socio. La condición where ID socio igual a ID socio permite calcular únicamente la deuda del socio consultado, perdón, o solicitado también puede ser. También se filtra lo que viene siendo el estado en el que esté pendiente porque solo queremos sumar las multas que todavía no han sido pagadas. Se usa el quals para evitar que el resultado sea nulo. Y si el socio no tiene sanciones pendientes, pues la función devuelve cero. Eh, Finalmente, pues la función regresa al total con return deuda total. Vamos a pasar a hacerle una prueba. Muy bien, como se ve aquí, en la primera muestra la deuda total de un socio, que es 100 pesos, y a la otra muestra ya por tabla, y esto nos comprueba que sí está funcionando la función porque nos muestra el adeudo total ya en formato tabla, ¿no? De todos. Ahora vamos a pasar a los disparadores. El primer disparador eh, es es para validar el límite de los préstamos. Este trigger se ejecuta antes de insertar un nuevo préstamo en la tabla préstamos. Por eso usamos el before insert. Su objetivo es impedir que un socio tenga más de 2 préstamos activos al mismo tiempo. Igual, pues nosotros como equipo, pues decidimos ese límite, ¿no? Que sea de 2 nada más para el ejemplo, pero puede ser un número mayor en dado caso de que se use en alguna biblioteca externa. Dentro del trigger se declara una variable llamada préstamos activos. Después se hace un select count para contar cuántos préstamos activos tiene el socio que estamos eh, por agregarle un nuevo préstamo. Y se consideran activos los préstamos que tienen estado en curso y que todavía no tienen fecha de entrega. Por eso está el fecha entregado is null. Luego se usa una condición, es una condicional, que es si el socio ya tiene 2 préstamos activos o más, pues el disparador cancelaría la operación usando el signal SQL state. Esto genera un error personalizado que nosotros vamos a colocar, que estamos aquí colocando, un error personalizado con un mensaje indicando que no se puede registrar el préstamo porque el socio pues ya tiene este límite, ¿no? Que previamente habíamos seleccionado como equipo. Y aquí vamos a hacer la prueba. Y aquí nos dice que vamos a consultar ahora sí el estado de los préstamos activos que están en curso. Y al momento de consultarlos, nos va a lanzar una tabla de los que están en curso. Están todos en uno, ¿no? Están todos activos en uno. El segundo lo que hace es insertar, vamos a insertar un nuevo préstamo a uno de los socios y al correrlo va a haber un socio que va a subir a 2, que es el socio que elegimos. Ahora ya hay 2 préstamos, vamos a volver a correrlo para que el socio ahora sí ya no nos permita. Y de hecho aquí nos marca el error, no se puede registrar el préstamo porque el socio ya tiene 2 préstamos activos. Nuestra base de datos cuando la nutrimos pusimos que todos tuvieran un solo préstamo, entonces por eso al momento de insertar un dato de hacer la prueba, perdón, teníamos que insertar 2 veces un préstamo nuevo para que ya lanzara el disparador, ¿no? Ahora vamos a explicar también, voy a explicar el otro disparador, que es el que se sincronice, se sincronice nuestra tabla automáticamente cuando hay una devolución. Su función pues es detectar cuando un préstamo ya cambia al estado devuelto
y la condición dice que si antes del préstamo no estaba como devuelto y ahora sí está como devuelto, entonces se debe actualizar automáticamente el ejemplar o el libro que nosotros hayamos agarrado. Para eso se ejecuta un update sobre la tabla de ejemplares, cambiando la disponibilidad del ejemplar a disponible. Y la relación se hace mediante el campo código de barras, porque ese código identifica el ejemplar físico prestado. Este disparador es importante porque automatiza la sincronización entre la devolución del préstamo y la disponibilidad física del libro. Eso nos va a permitir que más adelante pues no haya problemas, ¿no? En nuevos préstamos también. O si queremos consultar la existencia de los mismos. Vamos a hacer la prueba. Y aquí como nos dice, el primero nos va a consultar los que están en estado en curso, los préstamos que están en estado en curso. Lo vamos a correr y ahí nos lanza los que están en curso. El segundo lo que hace es actualizar, porque ya nos devolvieron el libro y vamos a actualizar el número 5. Lo corremos y ya que se corre, nos marca aquí automáticamente que fue devuelto el número 5 y automáticamente nos marca disponible nuevamente. Con esto comprobamos que están funcionando correctamente las funciones y los disparadores. Para terminar la práctica, la problemática nos dice que tenemos que definir 3 usuarios locales y concederles privilegios específicos a cada uno. Vamos a crear en total 3, como comentaba, un administrador, un auxiliar y un auditor. Al administrador, con el comando grant y privilege, le vamos a otorgar todos los privilegios. ¿Por qué todos los privilegios? Porque pues es el administrador de la base de datos. Entonces él puede hacerlo todo. Al auxiliar, el problema nos especifica que solo debe poder ejecutar procedimientos y consultar vistas. Se le debe de negar y restringir explícitamente el comando select sobre tablas físicas. Para eso, MySQL no, a lo que investigamos, no tiene como tal no dejarlo usar el select. Podemos hacerlos con primero otorgándole permiso y luego revocándoselo con el comando revoke. Pero pues eso lo tendríamos que hacer con todas las tablas. Pero para poder usar el revoke, primero lo tenemos que otorgar. Entonces en MySQL no hay como en otros motores de base de datos. Hay por ejemplo una palabra que se llama deny, que deniega el uso de ciertos procedimientos o ciertas herramientas de la base de datos. En MySQL lo hace más por omisión. Si yo al auxiliar no le doy uso o no le doy permiso a los select en tal tabla o en toda la base de datos, por omisión MySQL me dice a mí, bueno, si no le diste permiso a hacer select, entonces no tiene permiso de hacer select. O sea, si le diste permiso para ver vistas, tiene permisos para ver vistas y no más. Que es por ejemplo aquí, le estamos dando permiso solamente al select en estas vistas. Por omisión, MySQL dice, todo lo que no sea estas 3 vistas no tiene manera de acceder a ellos. Y el grant execute lo que hace es que le da también permiso para hacer select en lo que son los procedimientos almacenados que realizamos. Y por último tenemos al auditor interno, que a con este grant le vamos a dar usage, que es para darle permisos de select a lo que es las vistas. Entonces, ¿qué diferencia hay? El administrador puede ejecutar lo que son vistas y procedimientos, mientras que el auditor lo único que puede hacer es revisar vistas. Utilizamos un flush privilege para que se guarden en el sistema y vamos a ver un show grants para ver que se le hayan otorgado correctamente. Tenemos al administrador de la biblioteca, que se le dio permiso total básicamente, al auxiliar, que se les dio nada más en catálogo, ranking vencidos, y el execute en los procedimientos que existen. Y por último tenemos al auditor, que solamente se le dio permiso para hacer select a catálogo, ranking y vencidos, que son las 3 vistas que tenemos. Ahora, esto lo podemos comprobar.
¿Cómo lo podemos comprobar? Nosotros cuando creamos los usuarios le dimos contraseñas. Vamos a verificar que cada usuario puede hacer solamente lo que nosotros le dijimos, principalmente con auxiliar y auditor. Entonces nos conectamos con esos auxiliar-sala. Nos conectamos con la contraseña y ya tenemos. Ahora, el auxiliar sala lo único que puede hacer es verificar vistas y ejecutar procedimientos. Por ejemplo, vamos a hacer un select a una vista. Tenemos la vista, por ejemplo, ranking. Lo ejecutamos. Ay, perdón. No le hemos dicho que use la database en la que estamos trabajando, bibliotec. Y ahora sí, puede ejecutar ranking. Puede ejecutar, recordemos los nombres de las vistas. Tenemos ranking y tenemos lo que es la vista también, por ejemplo, vencidos. Si le digo que ahora revise vencidos, también puede hacerlo. También puede hacer lo que son procedimientos. Vamos a intentar, por ejemplo, un procedimiento. El procedimiento deuda. Vamos a llamar el procedimiento deuda con el socio 1. Permítanme. Vamos a los procedimientos. El procedimiento es deuda. Y para probarlo necesitamos mandarle todos estos datos. Vamos a ejecutar, por ejemplo, este mismo que habíamos ejecutado aquí. Ejecutamos aquí. Y si nos deja, o sea, se ejecuta correctamente. Si también queremos lo que es registrar préstamo, que es el otro procedimiento, y le mandamos lo que son los datos para que trabaje. Ponemos punto y coma. Y lo puede hacer, el préstamo se registra correctamente. ¿Qué es lo que no puede hacer este usuario? Pues todo lo demás. Como dijimos, no le dimos permisos de hacer select. Si yo quiero hacer un select from, por ejemplo, autores, me dice que no tengo el permiso, comando denegado. Si bien yo no le dije a MySQL, este usuario no tiene permiso de select, como les comentaba, por omisión, si yo no le doy el permiso de select, el usuario no lo tiene. Entonces vamos a probar con otro usuario. Vamos a probar con el usuario auditor interno. El auditor, si recordamos, lo único que puede hacer es revisar las vistas. Entonces, auditor interno. Colocamos la contraseña. Y podemos hacer select a ranking, por ejemplo. Pero primero nos va a pedir que usemos biblioteca. Y podemos ver la vista. Podemos ver vencidos. Y podemos ver la vista. Pero si aquí queremos usar el procedimiento que estábamos trabajando ahorita, por ejemplo, cal a registrar préstamo, y lo tratamos de ejecutar, aquí me dice que nosotros no tenemos lo que es el permiso para ejecutarlo. Si llamamos a cal deuda y copiamos otra vez acá lo que es el comando y lo queremos ejecutar, nos dice que no, auditor interno no tiene permisos, acá me equivoqué en la sintaxis, no tiene permisos para ejecutar esto. O sea, los únicos permisos que le dimos son los de revisar vistas nada más. Y si accedemos al administrador, entonces accedemos ahora a lo que es el administrador de la biblioteca del usuario. Una vez aquí le decimos que vamos a usar la base de datos biblioteca. Podemos comprobar que sí tiene permisos de hacerlo todo. Podemos ver vistas,
podemos llamar a deuda. Copiamos otra vez los datos de acá para no batallar con eso. Se realiza correctamente. Podemos hacer un select a una tabla, la tabla libros, por ejemplo, y se realiza de manera correcta. O sea, con esto comprobamos que efectivamente el administrador tiene todos los permisos para trabajar. Entonces, una vez realizado esto, pues ya tenemos lo que es terminada la práctica de base de datos. De nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias.